y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Bueno, así vemos como dice Dios, no va a estar para siempre bajo el dominio gentil. Como sabemos, en este tiempo, el gobierno gentil es el que prevalece, porque el trono de David fue cortado en el año 606 a.C. Y podemos decir que en este tiempo, para Israel, es un tiempo de oscuridad. Será un tiempo de oscuridad todo este tiempo que estamos viviendo. Pero cuando venga el día del Señor, dice que Jacob será librado, porque él quebrará el yugo del dominio gentil. El dominio gentil va a terminar. El dominio gentil va a terminar. Israel, siendo que tiene que ser cabeza de naciones, hoy Israel está en su tierra por una decisión de las Naciones Unidas. En 1948, el último en votar fue Paraguay, y se decidió que esa tierra, que era una colonia que estaba bajo el dominio de Inglaterra, se devuelva en parte a los judíos. Hoy ellos están bajo un dominio gentil. Ellos piden permiso para hacer algo. Y está Irán, está Arabia Saudita, Egipto. Bueno, Arabia Saudita no tanto, pero sí está Siria y todas las demás naciones que están tratando de destruir a esta nación. ¿Pero por qué sobrevive Israel? Bueno, primeramente porque Dios lo determinó así. Pero depende de la protección de los gentiles. Y para ellos esto es una vergüenza. Para ellos es estar en oscuridad, porque ellos saben que están determinados a ser cabeza de naciones, y la capital del mundo va a ser Israel. Esto habíamos visto nosotros en el capítulo 2 de Isaías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Así está Israel. Y como dijimos, esto también refiere al tiempo de la tribulación. Por eso también encontramos cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Esto refiere a los últimos 3 años y medio de gran tribulación. La angustia de Jacob va a ser los últimos 3 años y medio de los 7 años que van a venir de tribulación y gran tribulación. Los primeros 3 años van a ser de una leve tribulación, pero van a sufrir. Pero después encontramos la angustia de Jacob, que es de la mitad de los 7 años hasta la guerra de Armagedón. Esa es la angustia de Jacob, que es ya el juicio para Israel, reservado especialmente por haber rechazado a su Mesías y Rey. Y dice: tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Zabulón significa morada. Zabulón significa morada, y era una de las 12 tribus de Israel. Y Neftalí también era una tribu de Israel, y Neftalí, le decimos a Neftalí, la tribu luchadora. Significa mi lucha. Esta es la luchadora. Y esto nos muestra que Israel será nuevamente la morada de Dios.
Israel será nuevamente la morada de Dios aquí en la tierra, después de la guerra de Armagedón. No habrá para siempre oscuridad, dice. Así empieza este capítulo. Porque Dios morará nuevamente con su pueblo. Porque sabemos que Dios luchará, como habíamos visto, por su pueblo. Así se van a asombrar. Había sido que es fuerte Judá con su Dios. Dios luchará. Ahí estará Neftalí. Así es. Estas dos tribus, Zabulón y Neftalí, estaban al norte de la tierra de Palestina y estaban al límite de lo que aquí se llama Galilea de los gentiles. Y aquí hay una enseñanza, porque aquí dice, llenará de gloria, dice nuestra versión, pero la versión original dice, llenará penosamente de aflicción. Note que cambia totalmente el sentido. Aquí nuestra versión dice, llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Pero lo que tendría que decir es, llenará penosamente de aflicción el camino del mar, ahí yendo a Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque el tiempo de los gentiles va a llegar a su fin y Dios va a juzgar a las naciones gentiles por no aceptar especialmente el dominio del Señor Jesucristo que va a comenzar. Dios va a juzgar en los 7 años de tribulación y de gran tribulación a las naciones, primeramente porque su gobierno ya habrá llegado a su fin, el gobierno gentil, el tiempo de los gentiles ya habrá llegado a su fin. Y ellos van a decir, como leímos en el Salmo 2, rompamos su ligadura. Ellos van a querer seguir gobernando y teniendo a Israel ahí por cola. Y luego Dios va a juzgar a las naciones gentiles por su trato con Israel. Algunas naciones van a ser totalmente destruidas, como vamos a ver. Dijimos que esto vamos a ver desde el capítulo 13 al capítulo 35. Algunas naciones van a ser totalmente destruidas y otras van a quedar para acompañar a Israel en el milenio. Pero todo va a ser conforme al trato que tuvieron en este tiempo con Israel. Así Dios va a hacer en su justicia. Por eso también esto hace referencia al tiempo de la primer venida del Señor. La base del ministerio público de Jesús estaba justamente en Galilea. Allí estaba Capernaum. Evangelio de Mateo, capítulo 4, en el verso 12. Y dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Este era el centro de operaciones de Jesús. El apóstol Pablo tuvo como centro de operaciones Antioquía de Siria. Y los apóstoles del reino tenían como centro de operaciones a Jerusalén. Pero el centro de operaciones, podríamos decir, de Jesús era Capernaum, que estaba en Galilea. Y ahora vamos a ver por qué estamos hablando de esto, ¿no? Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima que da hacia el mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz
le resplandeció. Así que vemos que por el rechazo de los gentiles, Jesús volverá a tratar nuevamente con su pueblo. Por eso dice, al pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. Está hablando de Israel. Y a esto hace referencia este versículo 1. Israel volverá a ser la morada y el centro de operaciones de los tratos de Dios con el mundo. Dios va a tratar con todo el mundo, pero a través de Israel, porque allí estará Zabulón. Y allí Dios luchará por su pueblo. Verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Por rechazar a Jesús, a su Mesías, la nación de Israel quedó en tinieblas. Por sus rechazamientos, quedó en una oscuridad. Pero la luz va a volver a brillar sobre Israel. Y dice una gran luz. Porque esto tiene un devenir del capítulo que estamos viendo. Acuérdense que Él va a venir a poner fin a la guerra de Armagedón. Entonces, cuando Él venga, llenará ya la tierra de luz, porque será su venida en gloria, donde todo ojo le verá. Dice en Apocalipsis capítulo 1, en el verso 7, he aquí que viene con las nubes. Yo antes pensaba que el Señor iba a venir arriba de una nube, y me imaginaba una nube y el Señor en la punta, parado con la mano levantada. Pero estas nubes son redimidos. Así como dice en Hebreos, teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos. Él va a venir con los redimidos. Va a venir con los vencedores a poner fin a la guerra de Armagedón. He aquí que viene con las nubes. Y esto, por supuesto, no está hablando a la iglesia, está hablando a Israel. Y todo ojo le verá. Cuando venga por la esposa, a buscar su esposa, vendrá en secreto. Pero aquí todo ojo le verá. Va a ser su exaltación pública. Y los que le traspasaron, está hablando de los judíos, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y Juan dice, sí, amén. Así va a ser. Por eso Israel va a salir de la oscuridad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, en el verso 29. Evangelio de Mateo, capítulo 24, en el verso 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, el ejército de Satanás y sus demonios que están en el segundo cielo. Verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto va a ser para poner fin a la guerra de Armagedón. Acuérdense que termina este capítulo 8, dice en el verso 22, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia. Pero va a venir el Señor, va a venir glorioso.
Él va a venir con esa gloria que siempre estuvo dentro de Él. Pero Él, cuando vino en un cuerpo de humillación. Pero ahora Él va a mostrar. Y tenemos que diferenciar, porque muchos esperan una venida gloriosa del Señor. Así usted a veces escucha y dice, todo ojo le verá, hermano, dice. Amén. Pero cuando venga a poner fin a la guerra de Armagedón, Él se va a manifestar como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y matará al inicuo con el espíritu, con la espada de su boca. Pero cuando venga a buscar a la esposa, va a venir en secreto. Y el mundo se va a consternar, porque no va a saber qué pasó. Quizá le echen la culpa a los extraterrestres. No sabemos. Yo no voy a estar. Pero el mundo no va a saber qué pasó. Pero cuando Él venga a poner fin a esta guerra, que si el Señor no la parara, no quedaría nadie con vida, el mundo va a reconocer y va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor, porque Él va a venir mostrando toda su gloria. En una ocasión, Él se transfiguró delante de Pedro, de Jacobo y de Juan, y dejó salir un poco de su gloria que llevaba dentro. Esa gloria se va a mostrar a los 4 puntos cardinales de la tierra. Va a ser tremendo. Y el hombre no le va a quedar otra cosa que reconocer que es el Señor, y van a tener que doblar la rodilla delante del Señor. Eso es lo que espera. Y dice, verso 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y acá vemos otra vez una escena milenial, porque habíamos visto en los otros capítulos, podemos ver capítulo 4, versículo 1 de Isaías. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. O sea que la población se va a ver diezmada, disminuida por la guerra, por la tribulación. Pero también en el milenio, dice la palabra, multiplicaste, dice la gente. Sin duda, Israel va a salir, como dijimos, de una gran angustia. Pero en el milenio, Israel va a gozar los resultados de la redención. Por eso dice, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Nosotros estamos gozando hoy de la provisión de los despojos que el Señor Jesucristo ganó para nosotros en la cruz. Y ahí Israel va a gozar. Se va a encontrar con una abundancia tremenda de la cruz. Pero recién ellos van a gozar ahí porque por su incredulidad hoy ellos no aceptan estos despojos. No aceptan la provisión que está a su favor. Ellos van a mirar a Jesús como su Rey, como Mesías. Y ellos van a encontrar en Cristo la gracia abundante de Dios. Esta abundante gracia, hoy ellos están desperdiciando su oportunidad. Y por causa de que ellos rechazan esta oportunidad, estamos gozando nosotros. Pero ese día ellos van a aprovechar. Ellos van a aprovechar, va a haber gozo.
Y así en figura podemos ver a Ruth, la moabita. Como sabemos, Israel estaba en un tiempo de apostasía, así como hoy. Y había hambre. Y entonces Noemí con sus hijos fueron a tierra de Moab. Así está hoy Israel. Está con un formal rito de la ley, tratando de confiar en la ley, en su justicia propia. Pero ¿quién volvió? Bueno, volvió una moabita, una mujer gentil. Y volvió en el tiempo de la siega. Así dice, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Y así vemos a Ruth en un tiempo de gran alegría en Israel. Ruth representa justamente a la iglesia, a la esposa de Cristo. En este tiempo ella está segando. Y el tiempo de la siega dice aquí que era un tiempo de gran alegría. Y así nosotros, hermanos, estamos segando en este momento. Estamos tomando de los despojos que el Señor dejó y el Espíritu Santo nos está revelando. Y así vemos a Ruth. Y luego compartió con Noemí. Pero Noemí dice, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, que significa amargura, porque así está Israel en este tiempo. No puede haber gozo en Israel porque ellos todavía no aceptaron la abundancia del campo de Booz. Booz significa el fuerte. Pero ellos van a ser bendecidos. Van a ser bendecidos y van a tomar de lo que nosotros hoy estamos tomando. Es muy precioso, hermano. La palabra de Dios es muy preciosa. Realmente vale más que el oro, vale más que la plata, lo que el Señor nos está dando. Y eso es lo que el Señor quiere también que veamos. Bueno, vamos a seguir leyendo. Verso 4. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Otra vez vuelve a hacer énfasis en los gobiernos gentiles. Tú quebraste su pesado yugo. Y así es para Israel. Cada día es levantarse para un judío y llevar el yugo de que no son cabeza de naciones, ni siquiera pueden ofrecer sacrificios. Y note que en el milenio se alegrarán, pero hoy lo más cercano a un templo que tiene Israel para poder ofrecer sacrificio y tener una causa de gozo, es algo tan característico, ¿no? Porque se llama el muro de los lamentos. Es lo más cercano que tienen ellos para gozar, que le produce lamentación. Y usted ve hoy a los judíos en ese muro, le ve ahí haciendo así, y llorando y lamentándose. Y el nombre ya dice todo, ¿no? El muro de los lamentos. No tienen motivo de alegría Israel, porque ellos son cola, y ellos saben lo que van a hacer, pero están esperando a su Mesías que ellos ya rechazaron. Todo por su incredulidad. Pero en este tiempo dice, tú quebraste su pesado yugo, el yugo del gobierno gentil. Y esto también puede llegar a compararse también con la ley. La ley que ellos todavía la toman como un método de salvación. Pero Pedro nos enseña en Hechos capítulo 15, en el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El yugo del dominio gentil será quebrado, pero también Israel no volverá a confiar nunca más en la ley, porque es un yugo
que no se puede llevar. Es imposible llevar el yugo de la ley. En Mateo capítulo 11, en el verso 28, encontramos que el Señor, estando aquí, les dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. ¿Usted piensa que el Señor no tiene un yugo? El Señor tiene un yugo. El Señor tiene un yugo. Él vino lleno de gracia y de verdad. Pero dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y este yugo, ¿no sabe lo que nos enseña? A aprender de Él. Dice que soy manso y humilde de corazón, y ahí hallaréis descanso para vuestras almas. Y completa diciendo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es el yugo de la gracia. La gracia es un yugo. En una ocasión escuché decir que la gracia es más pesada que la ley. Ese es porque no entendió la gracia. La gracia es un yugo más fácil, hermano. Damos gracias a Dios por la gracia. Porque la gracia dice: yo haré de ti. Pero la ley decía: tú harás si quieres vivir. Pero la gracia dice: yo haré de ti. El que comenzó la buena obra la terminará. Pero si nosotros empezamos, capaz que va a quedar por la mitad. Por eso, hermano, es un yugo fácil, un yugo de fe, de esperanza en el trabajo de Dios en nosotros. Por más que nos falte, hermano, sabemos que Dios va a completar. Nuestra parte es venir, acercarnos a escuchar la palabra, dejar que la palabra obre en nuestra vida. No se esfuerce usted por cambiar, porque la palabra es poderosa. Pero venga y póngase y deje que el Señor ponga su yugo de gracia sobre su vida. Y la gracia va a hacer. La gracia va a hacer. Y si no hace la gracia, nada va a hacer. El único límite que tiene la gracia de Dios es nuestra incredulidad. Pero la gracia es fácil. Y esto es lo que va a llevar Israel. Va a dejar de llevar un yugo pesado. Y de repente va a llevar el yugo de la gracia. Lo que nosotros estamos escuchando hoy. Con razón dice la palabra que van a saltar como becerro de la majada. Van a ser llenos del Espíritu Santo, se van a gozar porque van a creer con fuerza en la gracia. Esto va a ser en el milenio. Y Dios dice más, porque dice: como en el día de Madián. Como en el día de Madián. Y esto hace referencia a la batalla que ganó Gedeón y su ejército de 300. Si usted lee en el capítulo 6 de Jueces, en el versículo 1, dice que Madián oprimió a Israel por 7 años. Por 7 años oprimió a Israel. Y así ellos van a salir de esa opresión. Así va a ser. Bueno, verso 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Y aquí nos muestra cómo la victoria sobre los enemigos de Israel será una victoria sangrienta. Así va a ser otra vez en el Armagedón. Podemos leer en Apocalipsis capítulo 14 en el verso 20. Apocalipsis capítulo 14 en el verso 20. Dice: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios. Así, más o menos, el caballo, el freno tiene, si no me equivoco, a esta altura más o menos. A esta altura tiene el freno del caballo.
así va a ser sangre, así va a haber de sangre, luego de la batalla de Armagedón. Imagine que el mundo, creo que en este tiempo hay 8.000 millones de habitantes, creo que 7.000 o 8.000 si no escuché mal. Y un tercio de los habitantes de la tierra van a ir a pelear en el valle de Meguido, ahí en Armagedón. Y Dios dice que va a ser como que fue pisado el lagar. El lagar es el lugar donde se pisa la uva para hacer vino, el vino patero. Y pisa y se exprime la uva. Y va llenando un barril, un balde, no sé cómo será, pero va saliendo de la pisada de los que pisan, va saliendo el jugo, y así va a ser. Va a haber mucha sangre, Y dice acá, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pastos del fuego. Así va a ser con las ropas del enemigo. Así va a ser. Y así fue cuando Dios peleó por Israel en Madián. Había 500.000 en el ejército y se mataron unos a otros. Se confundieron. Y eso es una sombra nomás de Armagedón. Bueno, verso 6. Y aquí da la razón. Este es el cumplimiento otra vez de la profecía que Dios le dio a Acaz en el capítulo 7. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y aquí encontramos primeramente, como sabemos, este niño nos habla de Cristo, de aquel que nació para morir, pero también nació para reinar. Y dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y encontramos aquí la humanidad y la divinidad de Cristo. Niño nos es nacido. Así fue como el Hijo del Hombre. Él nació de María. Así dice el católico. María es la madre de Jesús, pero ellos dicen la madre de Dios. Y yo le digo, él así es la madre de Jesús, le digo, y se pone contento el católico. Y sí, él nació de María, por eso fue un niño, como un niño más, un hombre entre los hombres fue Jesús. Pero también dice, hijo nos es dado. Hijo nos es dado. Y esto nos hace referencia a que Dios nos dio su Hijo, el divino Hijo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, que nos ha dado a su Hijo. Este Hijo es la segunda persona de la deidad. La segunda persona de la deidad. Así que primeramente le vemos como hombre, pero luego le vemos como Dios. No estaría completa esta descripción si no dijera que hijo nos es dado. Dios nos dio lo mejor del cielo, un don inefable, el don de Dios al hombre. Dios pensó en usted, Dios pensó en mí y nos regaló su Hijo. Podemos entender a Dios. Si yo viera a alguien por ahí con necesidad, quizá le llevaría un sándwich de milanesa para ayudarle un poco. Pero Dios nos dio su Hijo. Esto es realmente interesante, que el Espíritu Santo nos revele el amor de Dios. Y como dijimos, fue el cumplimiento del capítulo 7 de Isaías, verso 14. Por tanto, dice el Señor mismo, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Porque Dios iba a estar en él. Como dice la palabra,
En Él habitó toda plenitud, toda la plenitud de Dios. Y dice más, y el principado sobre su hombro. Note que Él será el principado, Él será aquel heredero del trono de David, y sobre su hombro estará el principado. Él será un legítimo heredero del trono de David, el Mesías, el príncipe, el ungido de Dios. Y dice, y se llamará su nombre admirable, admirable. Especialmente esto en relación a sus obras. La palabra admirable también se traduce maravilloso. La palabra admirable también se traduce maravilloso. Especialmente podemos decir en dos partes, podemos dividir en su persona y en su obra. Él es admirable, Él es maravilloso en su persona y en su obra. Así cuando vemos la obra de la redención, qué estupefacto podemos quedar. Dice en el Salmo 86, en el verso 10, Salmo 86, en el verso 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Cantamos un himno y dice, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Mirando la creación, si usted mira la creación, es una maravilla. Pero cuando nosotros ponemos y fijamos la vista en la obra de redención, este supera a cualquier obra natural que Dios ha hecho. Dios perdonó al hombre, dándonos a su Hijo para crucificarle en la cruz. Es majestuosa la obra de Dios, la obra de redención. Él es hacedor de maravillas, dice la palabra. Dice, oh Señor, dice el verso 8, no hay ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Él es admirable, es admirable. Salmo 145, verso 4. Salmo 145, verso 4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Así es cuando estamos estudiando la palabra. Estamos delante de la hermosura, de la gloria de tu magnificencia. Hermano, cada vez que contemplamos la obra de Dios, el propósito eterno, lo único que podemos hacer es meditar, porque cosas maravillosas que no entendemos muchas veces encontramos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Y dice, generación a generación celebrará, se gozará, dice, en tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Así Él es admirable, como dijo la Sulamita, todo en Él codiciable, todo en Él codiciable. Así cuando vemos sus obras, grande y maravilloso es. Dice también en Primera de Timoteo capítulo 3 en el verso 16. Primera de Timoteo capítulo 3 en el verso 16. Pablo ahora nos dice, e indiscutiblemente grande, maravilloso, admirable es el misterio de la piedad. Y nos dice cuál es.
Dios fue manifestado en carne. ¿Dónde? En la vida de su Hijo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es un resumen de lo que Jesucristo es. Este es el misterio de la piedad. La piedad de Dios se manifestó al mandar a su Hijo, a manifestar a su Hijo en carne, justificado en el Espíritu. El Espíritu Santo le llenó, le preparó en su ministerio público. Y así todo esto también pasa en nosotros. Realmente le vemos tan precioso al Señor cuando el Espíritu Santo nos revela. Vamos a ver, dice en Jueces capítulo 13 en el verso 18, justamente lo que estuvimos viendo en estos días. Encontramos al Señor Jesús también usando su nombre. Jueces capítulo 13 en el verso 18. Y dice: y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Ahí ya descubrimos quién es este. Si no sabíamos, ahí usó su nombre. ¿Por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Así es el Señor en su obra y en su persona. Él es admirable. También se le llama consejero. Consejero. Hay muchos buenos consejeros, pero el nombre de nuestro Señor ya es consejero. Él es consejero. Él conoce realmente todos los propósitos de Dios. Dice que el día y la hora, dice que el Hijo del Hombre no sabe. Como hombre, Él no conoce el tiempo que tiene que venir acá a la tierra a buscar a su esposa. El Padre le va a dar la orden y Él va a venir a buscar el día y la hora. Dice, yo no sé, dice, pero como hombre. Pero como Dios, Él es consejero. Él sabe todo como Dios. Tenemos que separar. Él conoce todo. Él nos puede revelar los propósitos y guiarnos también. Por eso Él también está bajo la figura de un pastor. Y le vemos bajo este nombre hablando a la Odisea. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 3 en el verso 18. Apocalipsis capítulo 3 en el verso 18. Vemos a Jesús hablando a esta asamblea y diciendo: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Esta es la vida divina, porque no eran salvos, para que seas rico como ellos profesan ser, y vestiduras blancas para vestirte, y se habla de la justicia de Cristo, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Acá vemos a Jesús, dice, yo te aconsejo. Él es consejero, Él es consejero. Salmo 33, versículo 11. Salmos 33, versículo 11. Y dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Y así es realmente el consejo del Señor. Se va a permanecer. El hombre, bueno, a veces aconseja y dice, uy, me equivoqué. Pero él como consejero no se va a equivocar jamás. Podemos apoyarnos en el consejero. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, en el verso 34. Romanos capítulo 11,
en el verso 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Así vemos a Jesús. Los discípulos no entendieron, hoy hablábamos con el hermano. Ellos no entendieron por qué no fue y sanó a Lázaro. Pero nunca encontramos a Jesús, por lo menos yo no encuentro, que Jesús estuviese pidiendo consejo. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Él no tiene consejero. Bueno, también le encontramos como Dios fuerte. Él es consejero, pero también Él es Dios fuerte. Y aquí le encontramos como el omnipotente. Y esto especialmente es porque Él en el milenio tendrá todo poder y Él realmente ejercerá en el milenio todo poder sobre el universo, sobre el mundo. Como vimos, cuando Él vino a la tierra, Él vino manso y humilde, y le vimos montado sobre un pollino de asno. Podemos leer en Mateo capítulo 26, en el verso 53. Evangelio de Mateo capítulo 26, en el verso 53. Encontramos al Señor en Getsemaní. Y vemos que Pedro quiso defender al Señor. Pero note que el Señor no usó su poder. Aquí no usó su poder. Y dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Noté cómo Pedro no conocía el poder del Señor porque él era manso y humilde. Entonces cuando él vio a su maestro que estaba allí por ser apresado, sacó la espada y le cortó la oreja a Dídimo. Y el Señor le dijo, todavía tenés la espada, Pedro. Y así el Señor le dice, yo puedo pedir 12 legiones de ángeles, en vez de 12 débiles hombres que él tenía para que le defiendan. Qué bárbaro, ¿no? Pero él no hizo uso de su poder, de su autoridad, porque todavía no era su tiempo. Pero encontramos en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el verso 18. Evangelio de Mateo, capítulo 28, en el verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Va a llegar un tiempo donde Él sí va a hacer uso de su poder, de su potestad. Y esto va a ser en el comienzo del milenio. Pero note que Él no usó este poder para defenderse. Pero acá dice, ahora sí, dice. Ahora sí, ahora honrar al Hijo para que no se enoje. Porque Él se va a mostrar como el Dios fuerte. Así va a ser, Él va a mostrar, cuando Él habla aquí de Dios fuerte, habla que Él va a mostrar su divinidad. Cuando Él vino la primera vez, lo que sobresalió fue su humanidad, pero aquí prevalecerá su divinidad. Salmo 24, versos 7 al 10. Salmo 24, versos 7 al 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas. Esto nos da una imagen del Señor tomando su reino. La puerta va a quedar chica para que entre este Rey poderoso y exaltado. Entonces el coro va a cantar,
el coro de redimido va a decir que se levanten las puertas, porque no entra el Señor en su majestad. Porque estas puertas, aunque sean puertas eternas, van a quedar chicas en la exaltación de nuestro Señor. Y dice, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y ahí vamos a contestar, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y vuelve a decir, alzados puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Esto nos habla de la exaltación y fuerza. Él va a ser el fuerte y valiente, y todo el mundo va a ver su poder. En este tiempo, Él está en humillación. Pero hermano, nosotros también compartimos con Él. Dice que participamos de su debilidad, pero un día seremos exaltados con Él, hermano. Eso es nuestra esperanza. Vamos a ser exaltados, no queremos ser mayor que nuestro Señor en este tiempo. Gloria de hombre no recibimos, pero sí esperamos ser exaltados con Cristo, porque Él va a ser exaltado y va a entrar con su esposa, hermano, en esa puerta. Ahí va a ser exaltado Él. Esa exaltación sí quiero, esa es para mí, pero otra no, porque es una exaltación pasajera nomás. Y bueno, también encontramos con respecto a este, vamos a dejar acá, después vamos a seguir viendo los demás nombres, en Isaías capítulo 10, en el verso 21. Isaías capítulo 10, en el verso 21. Y dice, el remanente volverá. Aleluya. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Tanto que le rechazaron. Ellos verán en la persona de Jesucristo al Dios fuerte y se volverán a Él. Israel abrazará al Señor y le va a ver como el Dios fuerte. Bueno, hermano, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tomar 10 minutos y bueno, continuamos.